la bienvenida. Bueno. Bueno, ustedes me dirán cuándo empezamos, chicas. Ya estamos, Adri, ya estamos en vivo. Marce y Mirta, después si se quieren poner en pantalla abierta, así nos vemos. Yo estoy con ¿Listo? la pantalla. Genial. No, Marcelo Barcenilla de Mendoza. Ah, Sí. Adri, ya estamos, ¿eh? Ya estamos en vivo. Listo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar, compartir este momento tan importante desde la Dirección de Personas Adultas y Mayores, pero también con cada uno y una de las personas que hoy nos acompañan y que tienen que ver con la construcción de este manual de autocuidado, que lo hicimos pensando en el contexto de la década del envejecimiento saludable, con todo lo que implica esto respecto a garantizar, asegurar los derechos humanos de las personas mayores, con una atención justamente centrada en la persona, en sus deseos, sus intereses, sus expectativas, y en un manual de autocuidado que esta vez hizo mucho hincapié en la mirada federal, porque también hay distintas formas de cuidarse de acuerdo al lugar donde una persona vive en una Argentina tan heterogénea, diferente, con tantas particularidades. Es por eso que hoy nos van a acompañar distintos referentes de personas mayores que conforman esta red mayor junto con la DIPAM, con la dirección, que ahora voy a ir presentando, y también como una introducción para nosotros muy especial en este manual de autocuidado, donde siempre destacamos la importancia de la articulación, de tener en cuenta las dimensiones biopsicosociales en la salud de una persona. Generalmente hacíamos mucho hincapié en las biológicas, las físicas, en las sociales últimamente, pero cuando hablábamos de las psicológicas, casi que no hacíamos un hincapié en qué cuestiones había que reforzar en el autocuidado de las personas respecto de este trabajo psicológico del envejecer, como dice mi profesora Graciela Zareski, la licenciada Graciela Zareski. Para nosotros la verdad es un honor contar con Graciela, porque en definitiva es ella quien trabaja y quien ha iniciado esta temática tan fuerte de los factores protectores para un buen envejecer. Así que, en principio, voy a presentar al director nacional de abordaje por curso de vida, el doctor Marcelo Bellone. Gracias, Marcelo, como siempre, por acompañarnos y porque justamente la visión que tiene este manual de autocuidado como un valor agregado es situar a la persona mayor a lo largo del recorrido de la vida de una persona, formando parte de este ciclo vital. Así que, Marcelo, te dejamos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Realmente un gusto de estar compartiendo esta presentación y de repente poner esencialmente lo que significa el autocuidado. Tanto tenemos que aprender. De repente, a mí me parece de que lo que dijo Adriana, lo comparto totalmente. Donde vivimos, los determinantes sociales de cada uno de los lugares y pensar cómo condiciona muchas veces nuestra vida en aspectos, digamos, no solamente físicos, donde a veces traemos una carga de enfermedad crónica que condiciona mucho, y por otro lado, empezar a entender de que nunca es tarde para comenzar a cuidarse oportunamente. Así que desde ya diríamos la importancia de este manual para mí me parece esencial. Decirle de que, bueno, siempre nuestro compromiso es pensar de que más allá de los derechos de la persona, me parece de que los equipos de salud también tenemos que estar permanentemente pensando en cómo promocionamos la salud, cómo hacemos que la vida sea más saludable. A veces quizás con esto que siempre decimos y que predicamos y que ojalá en todos los lugares del país lo podamos hacer, que es el acceso a la salud, el acceso al encuentro, el acceso a pensar de que ante una demanda y una simetría de información que tienen muchas veces nuestros pacientes, está del otro lado un equipo que puede escuchar y devolver y tranquilizar y de repente hacer
muchas veces caricia al alma, con lo cual la persona con algunas palabras se va reconfortada y me parece que puede encontrar un curso a muchas dudas que tienen muchas veces referente a alguna situación donde vemos que el bagaje de las enfermedades crónicas que tienen, más allá de la carga de medicamentos que muchas veces tienen, obligan a que nosotros los tengamos en el radar y seamos esto, ¿no? Un acceso permanente con calidad a la información oportuna a nuestros adultos mayores. Así que desde ya mi acompañamiento, mi reconocimiento a toda la actividad realizada y bueno, me parece de que esto recién empieza y que hay que seguir apostando a que realmente la salud de nuestros adultos mayores sea mejor y federal en toda nuestra Argentina. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Luis Calvetti. Luis es el referente de personas mayores de Jujuy a través de la CEPAM, que es un centro provincial destinado a los adultos mayores. La verdad que tiene un trabajo muy interesante, un recorrido que ahora se piensa en expandirlo en toda la provincia. Allí tuvimos oportunidad de estar en Jujuy, participamos de una ceremonia de la Pachamama con el impacto que tiene esto en las personas mayores, la trascendencia, la cultura, las distintas formas de autocuidado, porque allí vemos personas mayores que se movilizan en bicicleta, por ejemplo, todo el tiempo, caminan en territorios montañosos, así que bueno, diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en el autocuidado de estas personas mayores. Luis, te dejamos la palabra. Hola, buenos días a todos. Bueno, para mí, antes que nada, es un placer participar de este espacio, ¿no? Y agradezco a la dirección No te la vemos, posibilidad. Luisito. A ver, ¿ahí me ven? ¿Ahora? ¿Me ven? Ahora sí, ¿Ahora? ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, bueno, primero que nada, Adri, agradecido, ¿no? De este espacio y de permitirme contarles un poco sobre el CEPAM, ¿no? Y esto que tiene que ver con los autocuidados en nuestra provincia. El CEPAM se inaugura en el 2018, la verdad que una carta. Se le cortó. Corta un poco. Ahí está. ¿Ahora? Se escucha entrecortado. A ver, ahora. A ver ahora. Ahí está. ¿Ahora Dale, sí? si querés sacar la cámara, Eh, así se escucha mejor. Dale, saco la cámara un poquito. ¿Se me Dale. escucha bien ahí o no? Ahora sí. Les contaba que, bueno, que el SAN se inaugura en el 2018, la verdad, con una cartera eh, sumamente asistencial, ¿no? Cuando en ese tiempo eran poquitos profesionales que trabajaban aquí y nos fuimos dando cuenta, la verdad, que el mundo de adultos mayores era mucho más que ir al médico, ir al nutricionista, ir al odontólogo, pasar por la fisio, sino que era un mundo enorme. Y bueno, y así fue que crecimos un montón en lo que tiene que ver con la cartera de profesionales, ¿no? Hoy en día son 15 especialidades, 22 profesionales, una cartera de talleres y de capacitaciones enorme también. Tenemos talleres como psicomotricidad, ritmo, stretching, nutrición, y bueno, y así se fue ampliando durante todo este tiempo. La verdad que se hizo muy grande el CEPAM, somos 200 empleados ya que trabajamos para el adulto mayor. Es una institución del Ministerio de Salud, falta aclarar eso. Y así fue como empezamos a trabajar, ¿no? Sobre las capacitaciones, no solamente para el adulto mayor, sino para los referentes que tienen que ver y están a cargo de esta población, que es la idea, ¿no? Generar siempre capacitaciones en lo que tiene que ver con la gerontología. Esto fue, como te digo, Adri, sigue creciendo. La verdad que la pandemia también puso en el centro del escenario al adulto mayor, yo creo que en todo el mundo, y también nos permitió potenciarnos, ¿no? Seguir creciendo como institución, que los funcionarios de todo el gobierno se den cuenta que había que poner en la agenda al adulto mayor y así fue. Las estrategias que tiene el CEPAM, son pocos los minutos que tengo, sí que lo quiero hacer muy breve. Tenemos 5 grandes ejes, ¿no? Pudimos conseguir a través de APS trabajar sobre el formulario, ¿no? El 883, con una encuesta, un anexo, para poder tener una fotografía de toda esa población de adultos mayores en todas las regiones de nuestra provincia, para así obtener las necesidades, ¿no? De las diferentes poblaciones de adultos mayores. El otro gran eje que tenemos se formó una mesa de referentes
que tiene que ver con referentes municipales de toda la provincia, son cerca de 50 referentes, donde hay un feedback de información, ¿no? Que nos permite también llegar a los rincones de nuestra provincia, que es muy variada. Recordar que la geografía de Jujuy es muy variada, tenemos diferentes geografías muy complicadas, que es la Puna, la Quebrada, el Valle, el Centro, el Ramal, y se nos hace un poquito complicado tratar de explayar todas estas políticas públicas a toda la provincia. El otro gran eje es la formación, ¿no?, gerontológica en todas las áreas de la salud. Ya estamos con eso, están pasando por aquí, por la institución, gente de enfermería, gente de clínica médica, de odontología, de nutrición, algo que se está logrando, se está impulsando, que es la formación, que nos faltaba bastante acá en Jujuy, de lo que es la gerontología de nuestros profesionales. El otro gran eje, no me quiero olvidar ninguno, es el tema de lo que tiene que ver con la ley 5530, que es una ley que se hizo en el 2006, y estamos trabajando en la reglamentación de la misma para poder explotarla y poder trabajar sobre todo los derechos del adulto mayor aquí en la provincia, porque la verdad que está como media caída esa ley y hay que sacarla adelante como sea, y el Ministerio de Salud se quiere poner ahí, quiere ponerse como eje rector de la misma. Todo esto, Adri, nos fue llevando, ¿no?, al un manual de autocuidado, que no lo tenemos como lo tiene Nación, divino, en ese formato, sino que se está haciendo, ¿no?, está en terreno, está ejecutando en toda la provincia y se está perfilando, porque el adulto mayor de provincia no es el mismo que el que tenemos en todo el país, ¿no? Hace poco yo les contaba allá en Buenos Aires, cuando nos juntábamos, un caso muy particular, por ejemplo, el que nos pasó con los adultos mayores de la Puna, en este caso de Arapampa, que una empresa como el Banco Macro le daba las tarjetas de débito, y son personas que no saben ni leer ni escribir y bajan en mula y tienen que ir al cajero automático y no saben hacerlo. Y el CEPAN tuvo que intervenir en esa relación, ¿no?, de un monstruo como el Macro y estos adultos mayores que bajan literalmente de los cerros para poder ir a cobrar su plata, ¿no?, lo que les corresponda. Entonces habló con el Macro para poder trabajar, que vayan realmente a un cajero, que sea una persona y lo puedas atender. Ese tipo de problemas tenemos en Jujuy, y es lo que tenemos que empezar a resolver y a trabajar, ¿no? Es un adulto mayor diferente al de todo el país. Inclusive conocemos los encuentros aquí en el CEPAN que se acercan de todas las regiones. Nos pasa que hay que adaptar cada una de las actividades porque inclusive en el mismo Jujuy ya la población es heterogénea. Y así fuimos creando, la verdad, un manual de autocuidado que lo queremos llevar al formato, la verdad, papel, para poder difundirlo en toda la provincia, algo parecido a lo que hizo Nación, pero perfilado acá en nuestra provincia, y llevárselos a los referentes, ¿no? Porque creemos que estamos haciendo un montón y que lo que nos falta es por ahí es ese formato para poder que él tenga una herramienta más y poder llevar todas las políticas que está generando el CEPAN, ¿no? Eso vos estuviste acá, Adri, y la verdad que fue un honor para nosotros que veas, ¿no?, toda la actividad que estamos realizando. Ejemplos de seguir creyendo en lo que es la promoción de la salud. Estamos por inaugurar una pileta ahora climatizada, gigante, aquí en el CEPAN también, que hay que refuncionalizarla, justamente para seguir incentivando todas las actividades que tienen que ver con los autocuidados. También un densitométro óseo para los adultos mayores, esto también ya es un hecho, y seguir apostando a todas estas actividades, ¿no?, del autocuidado. Capacitaciones, un montón, siempre siguiendo el manual de la OPS, la OMS, el calendario anual, trabajando sobre lo que tiene que ver con la sexualidad, sobre lo que tiene que ver con las diferentes enfermedades crónicas no transmisibles. La verdad que eso acá en Jujuy explotó, ¿no? Después de la pandemia nos descuidamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, y teníamos que traccionar a todos esos pacientes que son adultos mayores de toda la provincia y trabajar sobre eso, ¿no? Y ni hablar de las transmisibles. Tuvimos muchos casos de HIV, y la verdad que el trabajo ahí fue muy fuerte, sobre todo en adultos mayores, por el mal uso, ¿no?, del preservativo, la falta de herramientas, ¿no?, que se les fue dando, que no las tenían, porque la verdad que nos fuimos dando cuenta que no las tenían, no sabían hacerlo. Y bueno, nada, eso fue, creo que muy importante. Como te decía, la pandemia puso en escena al adulto mayor y nos permitió seguir creciendo, seguir generando políticas públicas, y esa es la idea del CEPAM, ¿no? Seguir creciendo nuestra institución y llevarlo, como decía Marcelo, hace rato lo escuchaba atentamente, que sea lo más federal posible. Tratar
de llevar todas estas políticas a cada uno de los rincones de nuestra provincia. Lo estamos intentando, es muy difícil, la geografía es complicada, pero la idea es que todas estas actividades que realizamos aquí en el CEPAN se puedan explayar en toda nuestra provincia. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias. Seguramente después cuando escuchen a Graciela se van a dar cuenta la cantidad de cosas, de conceptos que pueden trabajar en esos manuales de autocuidado adaptados, porque seguramente va a haber factores no solamente para propiciar, sino para fortalecer en sus localidades. Ahí en Jujuy, la verdad que hay cuestiones muy potentes de las personas mayores que viven en comunidad, que por ahí no se ven en otros lugares. Así que va a estar bueno eso, Luis, para que también lo consideren en su manual de autocuidados adaptados a la provincia de Jujuy. Muchas gracias. Le damos la palabra a Mirta. Mirta es médica, ella está a cargo es la referente de personas mayores de la provincia de Misiones, tiene también un trabajo muy intenso de recorrido de la provincia, promociona una cantidad importante de actividades. Mirta, ¿estás ahí? Sí, estoy. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, Mirta. No te estamos viendo, pero te escuchamos. Ahí ya activé la cámara. Bueno, mira, nosotros fue un encuentro muy importante el que tuvimos el 1 de noviembre y como rescataba la ministra de Salud, Carla Bisotti, fue la primera vez que Nación, desde el Ministerio de Salud de la Nación, tiene la dirección de personas mayores, que está trabajando, que está incluida dentro de la dirección de los ciclos por la vida, en donde justamente Marcelo se estaba refiriendo. Bien, y nosotros haciendo un poquito de historia, me permitís hacer un poquito de historia con esta explosión demográfica que hubo en el siglo XX, vimos nosotros con la necesidad de capacitarnos los profesionales en las áreas de gerontología, de geriatría. Y así la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores hace un convenio con la Universidad de Mar del Plata y se comienza con el posgrado de gerontología comunitaria e institucional, que es lo que nos abrió la cabeza a muchos profesionales para tratarlo como una disciplina multi e interdisciplinaria al tema de las vejeces. Con esta carrera de posgrado que se comenzó, vimos la necesidad de que se federalice la mirada de lo que es el envejecimiento. Y nosotros las personas que hoy por hoy somos personas mayores, transcurrimos todo ese proceso de envejecimiento, comenzando cuando éramos adultas mayores y después ya siendo personas mayores, con ese cambio de paradigma de ver que somos personas activas, somos presentes, somos personas con sueño, y este manual de autocuidado viene a reflejar todo lo que nosotros hemos empezado a pensar en su momento, junto con una Mónica Roqué, con la doctora Mónica Roqué, que es médica, con el doctor Yacoub, psicólogo, con Graciela misma, con la licenciada Gascón, con el programa ASOMA, que era un programa de apoyo solidario a las personas mayores, y que son personas que recorrieron toda nuestra Argentina y se dieron con una realidad diferente en las distintas regiones. Bueno, nosotros desde salud, me encanta lo que dijo recién el doctor, que tienen 200 personas trabajando con el tema de envejecimiento dentro de salud. Acá nosotros no logramos sumar a ellos. Está más bien la mirada en la parte social, en la parte de estimular las asociaciones. No nos olvidemos que las asociaciones vinieron a dar un aporte importante, como los clubes de abuelos, los centros de adultos mayores municipales, los consejos provinciales de adultos mayores, que después se reunían a nivel federal para armar esta red gerontológica y cambiar el paradigma de vejez como algo improductivo. Entonces, y se bajaron muchos programas, como ser el programa de la experiencia cuenta, la capacitación de cuidadores, y entonces nosotros fuimos trabajando en los diferentes municipios junto con la gente de desarrollo social.
Y ahí vimos que el entorno, la importancia que tiene para nosotros reconocernos como personas mayores y ver las limitaciones funcionales que podemos llegar a tener y cómo la compensamos para que no nos infantilicen y nosotros defendamos nuestros derechos, porque si no era, no, los viejos son como niños, no, nada que ver. Nosotros somos sujetos de derecho, vamos a promocionarnos, vamos a ser ciudadanos activos y queremos que las políticas públicas, como ser con este manual de autocuidado que viene a fortalecer estas ideas, decir, somos sujetos de derecho, queremos estar presentes y queremos un autocuidado que sea importante para nosotros. Y no tan solo comprometiendo al sector público, como ser el Ministerio de Salud Pública, sino también a las obras sociales, a lo privado, por ejemplo, PAMI, que se interese en esta temática y pueda brindar soluciones con el tema de salud. Por lo tanto, con la pandemia se visualizó esta gran ausencia muchas veces de las obras sociales. Nosotros hicimos una prevención primaria dentro del Ministerio de Salud Pública que me apoyó constantemente con las residencias de larga estadía y con la vacunación en las diferentes regiones. Nosotros desde salud tenemos diferentes regiones divididas y cada área tiene sus responsables. Se llegó con la vacunación no tan solo con el tema de COVID, sino también con el tema de hepatitis, la antineumocóxica, la antigripal, la antitetánica. Entonces se iba promocionando, hemos hecho hincapié en esto. También con los promotores de salud se inició una capacitación para los diferentes tipos de prevención primaria, secundaria y terciaria, que viene a reflejar lo que habla el manual del autocuidado, con el tema de ver primero, de cambiar el paradigma de que la vejez es algo malo, sino que es algo bueno, que es algo positivo, que podemos tener sueños, que podemos concretar acciones. Por ejemplo, en el municipio de El Dorado, se hizo un parlamento del adulto mayor, en donde personas mayores proponían proyectos y eso se podía llevar a cabo. Nosotros desde Misiones también participamos de lo que llamamos el GT Itaipú, porque Itaipú causó mucho daño a la represa a nivel regional, a nivel de Paraguay, Argentina y Brasil. Entonces con eso capacitamos y pudimos concretar proyectos como capacitación de cuidadores, tanto formales e informales. Eso se concretó en Iguazú. Nosotros acá, a diferencia de lo que pasaba en Jujuy, tenemos una población muy también heterogénea. Cada uno de nosotros es un ser único e indivisible y ese proceso de envejecimiento lo fuimos realizando a medida que también nos cuidábamos. Por eso, y empoderarlo al adulto mayor es importantísimo y es realmente algo que te llena de satisfacción ver un Sambódromo, por ejemplo, en El Dorado. El Dorado porque está cerca de Brasil, entonces hay mucha influencia de los carnavales, entonces realizar un Sambódromo de personas mayores donde participaban activamente ha sido algo muy alentador, en donde Puerto Piraí, que también está cerca de Iguazú, ver cómo estas personas mayores que antes estaban ocultas empezaron a hacer desde identificarse como mariachis, de identificarse participando en un coro activamente, de participar en actuaciones y después realizar concursos, por ejemplo, con un Ministerio de Turismo, de ver quiénes eran los que estaban más capacitados, quiénes sobresalían para realizar después un turismo en Catarata del Iguazú, se ganaba un premio. También no nos olvidemos de la actividad física, en donde participamos de los Juegos Evita, por ejemplo, los Juegos Evita, que ha sido algo muy participativo que estuvo en San Luis. Nuestra gente, la gente de Misiones, trajo el premio al Juego Limpio. Eso es empoderarlo, eso es darle participación, eso es proporcionarle los derechos y que ellos mismos lo defiendan. Entonces nosotros dábamos herramientas. Y cuando hablábamos del autocuidado, que por ejemplo este manual nos lo dice, ver cuáles son nuestras limitaciones. No porque tengamos que usar el que usa anteojos, no tan solo el viejo. Hay muchas personas que necesitamos anteojos. Entonces muchas veces también ese concepto, estás mirando de lejos lo que estás por leer, es la presbicia, es porque ya estás viejo. Entonces cambiar
y dejar ese edadismo de lado. Todo eso nos llevó a que tengamos una salud mental acorde, ya que dentro del Ministerio de Salud Pública se cree la Dirección de Salud Mental y los CAPS haya personal capacitado, psicólogos que puedan atender una demanda de adultos mayores. Yo suelo mandar pacientes que pueden estar depresivos, que pueden estar por la ausencia de algún ser querido. Toda la pandemia hemos perdido a alguien físicamente que nos lleva a cuestionar nuestra propia finitud. Entonces, pensarla desde esos diferentes aspectos. También nosotros creamos ciertos proyectos culturales en donde se lleva el libro a la casa del adulto mayor o a estas residencias de larga estadía, que es lo último que queremos, la no institucionalización. Pero cuando tenemos enfermedades crónicas, y también es un eje que se presenta acá en el manual del autocuidado, patologías crónicas que van a necesitar o de un cuidador domiciliario, para lo cual se bajaron capacitaciones, o bien a estas residencias de larga estadía, que como le pasó a nuestro compañero que recibió amenazas. ¿Por qué? Porque hay algunas que tienen que ser clausuradas. En esos casos nosotros puntualmente hemos actuado en forma interministerial desde una comisión de prevención de tortura, que ha sido para nosotros también algo innovador, y los otros ministerios, y las obras sociales que tenían que hacerse cargo también. O sea, hay mucho transitado, muchas huellas que nos dejaron, Graciela, Silvia Gascón, Mónica Roquet, vuelvo a repetir, Susana Ordano, que nosotros muchos de acá y de los que estuvimos en ese primer encuentro el 1 de noviembre, también nos conocíamos desde esta capacitación, desde este posgrado de gerontología. Hay mucho por hacer. Me encanta que desde salud se haya creado por primera vez, como dijo la doctora Carla Bisotti, el tema como que vos lo estás llevando adelante, Adriana, que es la Dirección de Política de Adultos y Mayores. Así que felicitaciones, vamos a seguir porque hay mucho, mucho por hacer. Me encanta cómo se organizó Jujuy y me sorprende la cantidad de gente que tiene, 200 personas en salud. Yo estoy sola en este momento acá, porque el enfermero que está acá está en la semana de la enfermería y está en la plaza principal de acá dando servicio, porque de eso también se trata. Cuidarnos de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, y de eso se trata, la prevención de los ACV, que también siempre nos sumamos a ello. Hay mucho por hacer. Muchas gracias, Mirta, muchas gracias. Siempre estamos viendo los atravesamientos culturales en cada provincia en las personas mayores, ¿no? ¿Qué intereses tienen? En este caso del Zombódromo, que hemos visto muchas imágenes impresionantes que nos has mandado, Mirta. Nosotros que recorremos las provincias, es real que los equipos de personas mayores están muy reducidos. En general, los referentes de personas mayores tienen poco recurso humano, profesional, técnico que los acompañe. El caso de Luis tiene que ver con un empuje impresionante, con años de trayectoria, y que además las autoridades han respondido a las necesidades que fue marcando Luis, ¿no? Esto lo vamos viendo a medida que nos vamos moviendo, a medida que vamos haciendo visible la temática, también las autoridades, la idea es que vayan priorizando en sus agendas públicas esta temática de la salud de las personas mayores. Marcelo, te escuchamos. Sobre todo la falta de presupuesto, perdón Adriana, sobre todo la falta de presupuesto y muchas veces la falta de la resolución en los casos judicializados. Vemos la violencia, que también se trata, la violencia que son muchas veces por género o porque son situaciones de adultos mayores en la calle, y que esos casos judicializados no tienen una pronta respuesta. La falta de presupuesto y falta de respuesta de la justicia. No sé en las otras regiones cómo se ve eso, pero acá sucede. Gracias, Mirta. Bueno, le pasamos la palabra al doctor Marcelo Barcenilla. Marcelo es médico, está a cargo de una dirección de un hospital y también, por supuesto, es el referente de personas mayores de esa provincia. Gracias, Marcelo. Hola, muy buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Se escucha perfecto.
Bueno, perfecto. Bueno, primero agradecer por la invitación para que estemos todos reunidos nuevamente. Creo que el encuentro nacional que tuvimos en noviembre fue muy enriquecedor para todas las provincias y sin duda que la ministra de Salud de la Nación haya participado, que está en agenda la temática de las personas mayores. Un poco es ampliar lo que dijimos en la reunión en Buenos Aires. A nivel de Mendoza, el Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deporte es un solo ministerio que tiene 3 subdirectores, empezando por la ministra de Salud, pero la posibilidad que tenemos es de trabajar en equipo y en conjunto. En Mendoza hace muchos años, muchas décadas, viene trabajando muy bien lo que es la dirección del adulto mayor, actualmente a la cabeza de Aldo Sáenz, y que se viene trabajando en conjunto muy bien. Desde salud, la única pata de salud en Mendoza sería un poco yo y el Hospital Gailac, que es el hospital de referencia de geriatría. Es un hospital geriátrico que, gracias a Dios, ahora en la actualidad lo van a refuncionalizar todo lo que es la infraestructura de consultorios externos y la internación. Por otro lado, como decía Adriana, yo también soy director del Hospital Lencinas, acá en Mendoza, y a pesar de ser un hospital actualmente polivalente y que empezó como un hospital de enfermedades infectocontagiosas, a mí particularmente me abrió mucho la cabeza la reunión anterior por el hecho de las ITS en las personas mayores, porque si bien siendo un hospital de referencia en Mendoza con enfermedades infectocontagiosas, no le estábamos dando importancia a las ITS de las personas mayores y creo que es muy importante, ya sea por lo que es la sexualidad en la persona mayor. Entonces, bueno, varios de esos temas hemos comenzado a trabajar de a poco y metérselo en la cabeza también a los profesionales, ¿no? Al equipo de infectólogos, al equipo de trabajadores sociales, psicólogos, porque, bueno, era un tema que no, en la realidad no se estaba trabajando y nos abrió, por lo menos a mí, bastante la cabeza. Hoy decimos que estamos trabajando en conjunto con un poco más asociado con desarrollo social y PAMI. Ahí no te estamos escuchando, Marce. Hola, Ahora sí, hola, hola. ahora sí. Bueno, la otra vez hablábamos de PAMI en Mendoza, de la situación de PAMI, y explicábamos un poco la desconexión que había. Hoy estamos haciendo un poco de conexión con respecto, por ejemplo, tenemos un par de pacientes con casos sociales en el cual esta obra social, tanto PAMI como la provincial, no abordaban la temática social, sino la temática de salud, la internación, y a través de la Dirección del Adulto Mayor y a través del Hospital de Encinas, donde estoy yo, hemos llegado a coordinar un poco el tema del abordaje social del paciente hasta que sea o institucionalizado o albergado en alguna casa con cuidadores. Por eso también es una buena noticia que el trabajo en conjunto con PAMI en Mendoza se está empezando a lograr. Particularmente, Adriana, no sé si me siguen escuchando. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. ¿Me escuchan bien? Bueno, particularmente estamos trabajando con el proyecto de Ciudad Amigable con las personas mayores, con la comunidad, con el municipio de Godoy Cruz. Ya empezamos a trabajarlo, viene muy bien, en el cual tenemos actualmente, ya empezamos con los talleres de trastorno cognitivo, haciendo con trabajadoras licenciadas en psicología, en neuropsicología y fonoaudiología. Hemos comenzado un taller de teatro muy importante en algunas zonas de referencia del Gran Godoy Cruz que no lo teníamos. Un taller de canto en el cual la importancia de que las personas mayores en estos centros de jubilados quieran ellos decir qué es la necesidad que tienen con respecto al taller de canto. Igual con el tango, hay personas que han empezado de cero, llevamos un solo encuentro nada más, y han empezado de cero con el taller de tango y muy entusiasmados, y que también los ha hecho sociabilizar
bastante, ¿no? Otra cosa importante, lo intergeneracional, en el cual hemos hecho un estudio de aquellas personas mayores de los centros jubilados del Gran Godoy Cruz, de quienes han sido ex profesores, tanto maestros o ex profesores de escuelas secundarias, para que hagan un apoyo, alumnos tanto de escuelas primarias como secundarias, como si fuera un CENS, y que ellos sean los partícipes activos. Otra cosa de importancia que estamos haciendo es empezar a capacitar a los centros, es decir, a los comercios, por ejemplo, a lugares, a grandes supermercados, a bancos, a municipios, con respecto a los buenos tratos de las personas mayores, que muchos creen que están implícitos, pero la realidad es que hay que capacitarlos, y estamos con eso. Ya habíamos hablado en Buenos Aires un poco de que Mendoza estaba bastante bien con respecto a la capacitación de lo que es la geriatría y gerontología. Muchos especialistas acá, gerontólogos, han hecho la especialidad en Mar del Plata. Nosotros se está haciendo el posgrado con la Universidad de Cuyo, que lo veníamos haciendo, se viene repitiendo hace varios años, de la formación y capacitación en geriatría y gerontología. También desde la Dirección del Adulto Mayor o Exdirección de Sanidad se hacen los cursos para cuidadores, tanto formales e informales. Hay un registro de cuántos cuidadores hay. También la pandemia visualizó bastante el tema de las residencias geriátricas, por lo cual a los dueños de las residencias geriátricas también se los está capacitando, no solo en lo que fue la intervención con COVID, también aparte de la intervención, lo que era toda vacunación, sino en la intervención en que sus directores médicos, que no eran geriatras, ni muchos no lo son, empezaran a tener una orientación y una capacitación gerontológica y geriátrica. Bueno, también se está trabajando con las sociedades científicas, con esto que le decía, con la Sociedad de Infectología con respecto a las ITS en las personas mayores, y con la Sociedad de Geriatría con respecto a diferentes cursos o charlas, no digamos cursos, charlas a personas mayores y familiares de personas mayores sobre diferentes temáticas. Artrosis con un grupo, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, con un grupo de médicos fisiatras acá en nuestro hospital, síndromes depresivos y ansiosos con psiquiatras y psicogeriatras, pero charlas a la comunidad que pueden también tener las personas mayores que sean partícipes activos también y que no sean meros espectadores. Y bueno, todos los otros talleres que ya se venían haciendo en el municipio de Godoy Cruz, que también lo vamos a replicar en ciudad, en capital, como los talleres de actividad física, los talleres de teatro, canto, lectura y todo eso. Pero hoy estamos bastante enfocados en lo que es en hacer que la gente empiece a desterrar el concepto de viejismo a través un poco de los medios como televisión o radio, y a desterrar ese concepto y a hacer más inclusivos a las personas mayores. En dos clubes que yo tengo conexión y pertenezco, también estamos tratando de incluir a personas mayores en las comisiones directivas para que no sean solo el beneficio de ser socios vitalicios, sino que también tengan la participación activa en la comisión directiva y no solo en una asociación barrial, ¿no? Así que bueno, un poco es transmitirle eso, que lo que se viene trabajando en Mendoza y digamos, la unión o la conexión que tenemos entre desarrollo social, deporte, con deporte también nos han facilitado. Esta mañana yo quería filmar un poquito, bueno, no podíamos pasar, la actividad acá en la pileta que tenemos en el hospital de hidroterapia, con un grupo de pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, mayores de 60 años, que hacen la actividad, una rehabilitación acuática con todo lo bueno que es la hidroterapia, y uno los ve cómo llegan caminando y la movilización que tienen dentro de la pileta, y es hermoso, sinceramente. Así que bueno, un poco transmitir la experiencia que hacemos acá en Mendoza, y que bueno, que se trabajan, tenemos la suerte de que los tres ministerios, social, desarrollo social, salud y deporte, son un solo ministerio. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que poder articular el territorio es una fortaleza enorme.
felicitaciones por tu recorrido. Aprovechar en todas estas instancias a distribuir este manual en los clubes, en todos los CAPS, en los hospitales donde estás trabajando, Marcelo. Te quiero contar, Graciela, que lo que hacían referencia a los compañeros es que a principios de noviembre tuvimos el primer encuentro presencial acá en Buenos Aires con todos los referentes de personas mayores de las provincias, así que fue un intercambio muy rico. Trabajamos durante 2 jornadas intensas, organizados por regiones, y allí, bueno, se pudieron trabajar en el análisis de las fortalezas y debilidades de cada una de estas organizaciones, pero fundamentalmente definiendo prioridades para trabajar sobre las agendas públicas y teniendo siempre como centro a la persona mayor. Así que en ese encuentro tuvimos la gran oportunidad de que nos acompañe la ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti. Para nosotros es una señal, un acompañamiento sumamente necesario para visibilizar estas cuestiones. La dirección es nueva, pero también es importante que las autoridades acompañen en esto de decir, bueno, tenemos una dirección, pero también hay trabajo, hay contenido, hay articulación con las provincias de Argentina. Y ahora sí, la vamos a presentar a Graciela, que hoy nos está acompañando tan gentilmente. Aguarden un cachito. Graciela Zaretsky es doctora en Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hasta este año fue directora de la Universidad Maimónides de la carrera de licenciatura en Gerontología, especialización, maestría en psicogerontología y del doctorado en investigación gerontológica. Es autora de libros en la especialidad, profesora invitada a universidades de Iberoamérica y actualmente es la directora del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento, INICIEN, esa es la sigla, a través del cual continúa impartiendo sus cursos y carreras. La verdad que un placer, un honor para nosotros contarte, Graciela, porque me parece que los equipos de salud que están adquiriendo sus primeras herramientas en el abordaje de la persona mayor, es importante que internalicen estos conceptos que tienen que ver con el campo subjetivo de la persona mayor y también del adulto, ¿no? Esto de prepararnos para. Así que te dejamos a vos la palabra. Muchas gracias. Exactamente, Adriana. Bueno, me enteré de la reunión que tuvieron a nivel nacional el 1 de noviembre. Felicitaciones por todas estas acciones. Felicitaciones por el manual del autocuidado, al cual me voy a referir, digamos, cuál es el valor que tiene, digamos. Voy a poner el énfasis en lo que se requiere para que las personas mayores se hagan cargo del autocuidado, ¿no es cierto? Todo lo que podemos trabajar en pos de eso con las personas mayores, a qué apuntamos, ¿no? Para que realmente se puedan hacer cargo del autocuidado. Y además felicitar por este encuentro donde realmente nos estamos enterando, muchas personas, de todo lo que se está haciendo a nivel del país, a nivel federal. Realmente está muy bueno todo lo que están emprendiendo y quiero remarcar por ahí 2 conceptos, ¿no? En lo que presentaron, que es, en primer lugar, la diversidad, ¿no es cierto? La diversidad de acciones que tiene que ver con la diversidad de personas y diversidad de culturas y de vejeces, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un valor muy importante que después voy a mencionar por qué lo digo, pero además también la intersectorialidad que están mostrando, ¿no? O sea, todo lo que hoy en día, desde las políticas que promueve la OMS, se plantea la necesidad de trabajar en forma intersectorial la integración sociosanitaria que ustedes están mostrando, ¿no es cierto? Entre instituciones que tienen que ver con lo social y con la salud en general. Entonces, realmente todo esto aporta a lo que es la propuesta del diseño del envejecimiento saludable, con lo cual voy a comenzar a enmarcar esto que voy a presentar como los factores protectores para el envejecimiento. Ustedes me dirán si van a comenzar a ver mi presentación. ¿Ahí está bien? ¿Se está viendo? Ahí se ve perfecto. Bueno, entonces, para hablar de lo que agradezco muchísimo que hayan incluido, Adriana,
los factores psíquicos protectores para el envejecimiento que no suelen ser tenidos en cuenta, como vos decías muy bien. Venimos de haber puesto el énfasis sobre todo en lo biológico y lo social, como decías. Entonces, enmarcar esto en... También se hablaba antes, algunos decían, el cambio de paradigma que estamos atravesando, ¿no es cierto?, en cuanto a poder establecer en la sociedad, y esto lo plantea la propuesta de la OMS del diseño, combatir el edadismo, combatir el viejismo. Pero también quiero referirme a cómo estamos atravesando un cambio de paradigma a nivel internacional cuando instituciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud e incluso Naciones Unidas que lo toma, están proponiendo, promoviendo estas políticas del diseño que ahora voy a explicar, que van poniendo el eje cada vez más en lo que es lo subjetivo, en lo que es la persona envejeciente. O sea, cada vez vamos a ver cómo está cada vez más claramente puesto el eje en lo que la persona, en lo que tenemos que contribuir a que la persona realice, en darle protagonismo a las mayores en la construcción de su propio envejecimiento. Por lo tanto, un manual de autocuidado viene justamente a cumplir con esta función, darle protagonismo en su autocuidado. Entonces, ya desde el año 2015 se viene planteando este cambio de paradigma y ya ese informe de la OMS fue un hito hacia el envejecimiento saludable cuando empieza a instituir ese concepto de trabajar en todas las políticas, como ustedes están mostrando, para lograr un envejecimiento saludable. Pero ¿a qué llaman un envejecimiento saludable? Por un lado, tengamos en cuenta que lo definen como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional. Vamos a ver a qué se refiere esto de la capacidad funcional. Por un lado, lo que se llama la capacidad intrínseca de la persona, que es todas las capacidades físicas y mentales, promover esas capacidades que tienen las personas, pero además también el entorno en el que habita y fundamentalmente la interacción entre las capacidades de la persona y el entorno en el que habita, como se muestran muchas de las acciones que estuvieron presentando. Ahora, cuando se habla de capacidad funcional actualmente, y por eso hablo de un cambio de paradigma, ya no se habla solo de la funcionalidad física. Cuando antes se hablaba de la capacidad funcional, se ponía el eje en nuestro funcionamiento físico. Hoy en día, el envejecimiento saludable que propone la OMS y Naciones Unidas, con esta idea de promover la capacidad funcional, plantea que se trata de ser y hacer lo que tenga sentido para la persona. Fíjense cómo se está poniendo el eje en la persona, en lo que la persona decida, o sea, en la autonomía de la persona para decidir y que prestemos atención, que escuchemos entonces desde todos los programas que generamos lo que la persona desea hacer con su vida. Y por eso hablamos de vejeces, ¿no? Por tener en cuenta las particularidades de cada persona. Entonces, acá viene el diseño, que comenzó el 1 de octubre del 2021, del año pasado, hasta el 2030, del envejecimiento saludable, del cual bajan las políticas, como ustedes están cumpliendo excelentemente, a todos los países a nivel internacional. Implica la consolidación de una perspectiva integral del envejecimiento. Cuando decimos integral nos referimos a un enfoque biopsicosocial espiritual de lo que tenemos que promover en las personas mayores. Incorpora el proceso del envejecimiento y como proceso, o sea, la segunda mitad de la vida. O sea, la optimización a todas las edades, lo cual subraya la importancia de un enfoque centrado en el curso de la vida, como antes presentaban, desde la dirección del curso de la vida, ¿no es cierto? Es decir, ya no nos ocupamos solamente de las personas mayores, sino realmente desde jóvenes, sobre todo la importancia de la mediana edad para comenzar a trabajar estas cuestiones en las personas. Esto es lo que plantea ya esta propuesta del diseño y con el movimiento internacional que se viene instalando de atención centrada en la persona, que también toma el diseño, ¿no es cierto? O sea, que en todos los ámbitos de intervención, ya sea en la comunidad, en todas las actividades que hacen ustedes en la comunidad, como en los centros de día y en las residencias de larga estadía, que pongamos la atención, nos centremos en la persona y a eso me voy a referir, digamos, ¿no? Por dónde pasa esta cuestión.
Entonces, retomando esta idea, ser y hacer lo que tenga sentido para la persona. Ahora, cuando nos planteamos escuchar a la persona y lo que tiene sentido para ella, muchas veces nos encontramos, y esto lo escucho muchas veces, con personas que no tienen idea de cuál es el sentido que le quieren dar a su vida. A veces son personas que nunca se replantearon o se plantearon qué sentido darle a su vida. Entonces, por eso viene bien, siempre tomo en cuenta una frase del poeta Roberto Juarros, cuando plantea que hay pocas muertes enteras. El cementerio está lleno de fraudes. O sea, con esto está diciendo muchas personas que se defraudan a sí mismos porque no son capaces de entender o no se dieron la posibilidad de entender cuál es el sentido, se dejaron llevar por otros. El tema de personas dependientes de los demás es un factor de riesgo fundamental. Entonces, yo esto lo vengo planteando ya hace décadas, en realidad, cuando vengo diciendo que generalmente que la vida en la vejez pierda su sentido, tiene que ver con toda una vida sin sentido. El logro de un buen envejecer tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de seguir otorgando el sentido propio a la vida. Esto del sentido, poner la atención en el sentido que la persona que le quiere dar a su vida, la posibilidad de seguir otorgándole y reconocerme en quién voy siendo a través de los cambios que me plantea el envejecimiento, promover que esta continuidad de quién quiero seguir siendo. Cuando esto no se logra, se produce el derrumbe de la identidad, el derrumbe de la persona. Ahora, entonces nos enfrentamos muchas veces en nuestros programas a personas que están atravesando este derrumbe por la jubilación, por la viudez, por una enfermedad, por alguna pérdida. Ahora, respecto a esto, se trata entonces de poner el acento en el curso de la vida, cómo fue viviendo esta persona, cómo llegó a esta situación. Y respecto a esto, se trata, por supuesto, de detectar los factores de riesgo, pero que hasta ahora solamente estaban planteados los factores de riesgo biológicos, por un lado, y los factores de riesgo sociales, por otro lado, ¿no es cierto? Lo que me he propuesto en todo mi desarrollo profesional es tratar de entender cuáles son los factores de riesgo personales de las personas que en su proceso de envejecimiento se están poniendo en riesgo de ese derrumbe, de no poder generar renovar el sentido de sus vidas. Entonces, se trata de escuchar al sujeto envejeciente en todo su proceso de envejecimiento y cómo éste va construyendo a lo largo de su historia particular su envejecimiento, incluyendo cómo trata su cuerpo, porque si nos encontramos con una persona con dificultades biológicas, no solamente, como se dijo antes, va a tener que ver con una genética que viene o una enfermedad crónica que viene atravesando, sino además cómo trató su cuerpo. Y ahí viene el tema del autocuidado, ¿no es cierto? Y cómo arma su entorno, también el autocuidado de sus vínculos para no terminar en la soledad que tanto se teme hoy en día y tanto se trabaja. Entonces, como sujeto proactivo, lo tenemos que promover, digamos, ¿no? El autocuidado tanto a nivel de lo corporal, de lo subjetivo y de sus vínculos. Entonces, acá viene, digamos, el eje de donde parten los factores protectores psíquicos que propongo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el proceso de envejecimiento, tan sencillo como esto, lo que implica, lo que nos desafía el proceso de envejecimiento, es una propuesta de cambios que nos trae la vida, más que de pérdidas como antes se planteaba desde un punto de vista, desde un enfoque deficitario del envejecimiento. Se trata fundamentalmente de un proceso de cambios y de puesta en juego, en evidencia de las limitaciones que tenemos como seres humanos y que la pandemia se ocupó, digamos, de recordarnos, ¿no? De que somos seres vulnerables que tenemos que cuidarnos. Entonces, frente a estos cambios y limitaciones que nos va trayendo el proceso de envejecimiento, ¿en qué va a consistir la resiliencia? La posibilidad de superar estas adversidades saliendo fortalecidos. Va a tener que ver fundamentalmente con la posibilidad de transformarnos a partir de esos cambios y limitaciones, de reinventarnos como también nos propuso la pandemia, ¿no? Ahora, para lograr esto, con lo que nos encontramos en muchas personas, es que muchas personas se manejan por el todo o nada. O sea, si no puedo seguir teniendo lo que tenía de joven, caigo en la nada.
O también, digamos, la disyuntiva de que algunas personas avasallan esas limitaciones, mientras que otras, por el contrario, se resignan, digamos, frente a esas limitaciones. Acá estamos frente a una cuestión que tiene que ver con un difícil equilibrio que tenemos que ir trabajando y que los profesionales de la gerontología tenemos que promover en las personas desde jóvenes y aún cuando son mayores, que es lograr este equilibrio, ¿no? Este equilibrio en que no se trata ni de todo ni de nada, ni de avasallar los límites, ni de resignarnos, porque las personas que se manejan con esa disyuntiva es lo que llamo una identidad rígida, personas rígidas. Acá lo que entra en juego es una cuestión de los egos de cada uno. O sea, una cuestión que se sabe bastante bien que el ego, lo que se llama el narcisismo que tenemos, va a jugar en contra de nuestro envejecimiento, porque las personas que adolecen de un exceso de ego, de narcisismo, van a avasallar los límites. Van a avasallar y ahí tenemos lo que vamos a ver que incluyeron en el manual, el tema de las caídas frecuentes, por ejemplo, personas que se ponen en riesgo porque avasallan esos límites, mientras que por el contrario, las personas que carecen de ego, que fueron siempre dependientes de otros, que nunca defendieron su lugar en el mundo, digamos, son personas que, bueno, frente a los cambios, las limitaciones del envejecimiento, se resignan, o sea, desisten de sus deseos, desisten del sentido que le quisieran renovar a la vida y entonces se dejan llevar, bajan los brazos y se vuelven cada vez más dependientes. Entonces, por estos dos extremos, digamos, ¿no? De problemática que tienen algunas personas y a lo cual tenemos que apuntar con los indicadores que voy a dar ahora, por estas dos vías es como se pierde la autonomía. Fíjense que la autonomía es lo que más tenemos miedo de perder cuando vamos a llegar a viejos. Y estos dos caminos del exceso de ego o la falta de ego son caminos que nos llevan por exceso de dependencia o por avasallar los límites a perder la autonomía. Entonces, el lograr este difícil equilibrio, de eso se trata el proceso de envejecimiento. Y entonces los que logran, y son muchos más de lo que pensamos, como voy a mostrar, este equilibrio son los que tienen una identidad flexible, son las personas que tienen esta flexibilidad de no regirse por estas dos posiciones extremas, ¿no es cierto? Entonces, este equilibrio, en primer lugar, sería a lograr y a trabajar con las personas mayores en los programas, el equilibrio entre los deseos y los límites. Es decir, acá se pone en juego aprender a modular nuestro ego y el ego de las personas con las que trabajamos, ni mucho ni poco ego. ¿Cómo se hace para que la persona se conecte con sus deseos y con el sentido que le quiere dar a su vida, pero teniendo en cuenta las limitaciones que implica el paso del tiempo? Entonces, para eso vamos a tener que generar, y estos son los indicadores de tener una identidad rígida y que tenemos que favorecer, tenemos que generar en todos los espacios, en todos los talleres, en todos los grupos, un momento en el cual la persona pueda autoindagarse, pueda reflexionar, más allá de la actividad que está haciendo, darle un momento en que puedan compartir en el grupo, que puedan reflexionar acerca de lo que les está pasando, de estas limitaciones que tienen y de cómo conectarse con sus deseos y con lo que quieren hacer, con el sentido que le quieren dar a su vida, como propone la OMS, ¿no es cierto? Y darse un momento de espera, momentito, si mis familiares quieren hacer algo con mi vida, que me vaya a vivir con ellos, no, voy a ver si es lo que yo quiero hacer con mi vida. O si en los programas me fuerzan a meterme en actividades que no me interesan, momentito, me doy un momento de espera y puedo reflexionar qué es lo que quiero hacer con mi vida y también puedo autocuestionarme todas esas rigideces que puedo tener, eso yo soy así y no voy a cambiar, y menos ahora que soy viejo, que es muy común escucharlo. Y entonces, en los grupos y en los talleres son ocasiones fundamentales para que vean distintas maneras de resolver las cuestiones cotidianas y se puedan cuestionar cómo lo están resolviendo ellos. Y esto va incrementando y favoreciendo que la persona, cuando va envejeciendo, vaya sosteniendo la riqueza psíquica. Es decir, si se puede conectar con sus deseos, con sus fantasías, con su imaginación, ponerlas en juego en todas las actividades recreativas que le proponemos, de uso del tiempo libre, jugar con el humor y poner en juego sus deseos, eso va sosteniendo esta riqueza de su psiquismo y esa posibilidad de recrearse. Con esto se está poniendo en juego
la permeabilidad, es decir, que las personas tengan los poros abiertos hacia su interioridad. Esto es un factor, la permeabilidad junto con la flexibilidad y la creatividad, son factores que los expertos en creatividad sostienen que son las condiciones para ser creativo, y ser creativo sobre todo con la propia vida para recrear el sentido que le queremos dar. Este sería un primer equilibrio que tenemos que ir trabajando a lo largo del curso de la vida, entre los deseos y los límites. El segundo equilibrio entonces va a tener que ver con el todo o nada, por la idea y la convicción que vamos adquiriendo en el envejecimiento de que no se podrá ser o tener todo siempre, por supuesto. Acá se trata de aprender humildad como lo contrario de la soberbia. Reconocer nuestra vulnerabilidad. En realidad nunca tuvimos todo. Entonces acá se pone en juego fundamentalmente el autocuidado en relación al propio cuerpo, al propio organismo, porque si no lo voy a tener todo, este organismo, con la misma rapidez, digamos, de respuesta que tenía cuando era joven, para poder sostener mi autovalidez voy a tener que cuidarlo para seguir siendo autoválido. Y entonces si tengo que usar un bastón o un audífono o una silla de ruedas incluso, si eso me va a permitir seguir conectado, por más que sienta que menoscaba mi autoestima, los voy a aceptar. Y tenemos que trabajar en esa línea, digamos, de aceptar la medicación, las recomendaciones de los profesionales. Ir elaborando la posición desde joven respecto al propio envejecimiento, con una elaboración gradual, ayudar a las personas durante todo el curso de vida a amigarse con el proceso de envejecimiento, combatir los propios prejuicios, aceptar, adaptarnos a los enlentecimientos inevitables que implica el paso del tiempo, y por supuesto la posición anticipada, como decía una compañera, respecto a la finitud, que es algo que nos acompaña toda la vida, que la pandemia nos hizo acordar también. Y entonces se trata de, rescatando el deseo que queremos rescatar y el sentido que le queremos dar a nuestra vida, que la muerte nos sorprenda vivos, ¿no? O sea, llegar vivos a la muerte, de eso se va a tratar. El gran límite, digamos, ¿no? Poder aceptarlo, pero llegando vivos. Entonces, acá se pone en juego que frente a los límites biológicos, en realidad, saber que nunca se pudo todo. Ahora se puede, cuando somos viejos se sigue pudiendo, pero distinto. Y acá es donde entra en juego la transformación. Si yo soy un gran deportista toda mi vida, pero jugaba un juego, un deporte, el fútbol, que me ponía en riesgo, ahora voy a seguir siendo deportista, pero cambiando de deporte, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Y por último, el tercer logro de equilibrio que tenemos que ir trabajando es entre el autocentramiento y el descentramiento, que es la apertura a los otros. Hasta ahora hablábamos de cuestiones de manejo personal, con mi cuerpo, con mi psiquismo, conmigo mismo. Ahora, además de autocentramiento, lograr un equilibrio con estar abierto a los otros. Y acá se va a poner en juego la fluidez de mi identidad, poder sostener esta incertidumbre, como lo contrario de pretender tener un control de todo, porque si voy a tener algunas pérdidas de vínculos o voy a atravesar la jubilación, voy a tener que abrirme a nuevos intereses, a nuevos vínculos, que me van a implicar la incertidumbre de que se va a transformar mi identidad, la voy a seguir construyendo, digamos, ¿no? Y entonces, frente a las pérdidas posibles que voy a atravesar, la posibilidad de compensarlas con ganancias, en la medida en lo que planteo siempre como no sostener la vida en un único bastón, ¿no? O sea, no darle un sentido único a mi vida, es muy común en las madres mayores actuales todavía, haber puesto todo el sentido de su vida en ser madres o en ser esposas de, o en los hombres haber puesto todo el sentido de su vida como único bastón de apoyo el trabajo, y entonces ahí se pusieron en riesgo que cuando pierden ese bastón se derrumban. Entonces, la posibilidad de poder compensar pérdidas con ganancias en la medida que estoy abierto a otros, la diversificación de vínculos y de intereses. Por eso yo antes hablaba de cómo ustedes promueven la diversidad, y para eso, como profesionales que promueven la diversidad, también van a favorecer que las personas vean distintas propuestas de intereses y de vínculos diversos, con los cuales van a poder entonces compensar esas pérdidas
que pueden estar atravesando. Y, por supuesto, los vínculos intergeneracionales que implican tanta riqueza, tanto para los jóvenes como para las personas mayores. Y acá se va a poner en juego también la permeabilidad, pero en este caso hacia lo nuevo, en relación a los límites sociales como la jubilación o vinculares como las pérdidas de vínculos, ¿no es cierto? Entonces, como síntesis de estos que presentaba como indicadores que tenemos que favorecer para lograr una identidad flexible, los factores psíquicos, entonces, protectores para el envejecimiento, comenzando por lo que es, digamos, más característico de una persona flexible, que es la disposición al cambio y a reinventarnos, poder aceptar participar en talleres, en nuevas motivaciones de aprendizaje, en reformular las metas que me planteaba en mi vida. Todo eso habla de la disposición al cambio y a reinventarnos. A partir de esto, las condiciones psíquicas, entonces, resumiendo lo que planteaste ahora, que estoy favoreciendo son estas condiciones psíquicas que mencionaba, pero también va a tener efecto a nivel biológico con estos indicadores, estos factores protectores que mencionaba, y también va a tener efectos a nivel social, por estos indicadores de la identidad flexible que mencionaba. O sea, estos 10 que están en amarillo, que son las 10 dimensiones que van a ver en el manual de autocuidado, son las que de alguna manera integran recursivamente todo el favorecer la identidad flexible a nivel psíquico, biológico y social de la persona. Porque entonces lo que planteo es que no solamente tenemos que trabajar para lograr la plasticidad neuronal, que tanto hoy en día se promueve con los talleres para el deterioro cognitivo, sino también la plasticidad, la flexibilidad a nivel emocional, con todo lo que planteé, y a nivel corporal. Entonces, lo que planteo es que tenemos que ir armando desde jóvenes una reserva, no solamente cerebral y cognitiva, sino que eso lo tenemos que integrar con esta reserva corporal, teniendo en cuenta el autocuidado a nivel de la alimentación, de la actividad física, de escuchar los mensajes de mi cuerpo y cuidarlo, la reserva emocional que vengo planteando con los indicadores, la reserva de vínculos diversos, la reserva espiritual, tan importante para esos momentos de vacío ante ciertas pérdidas, donde tengo que renovar el sentido que le quiero dar a mi vida. Todo esto atravesado por una identidad flexible, es decir, siendo flexibles en todos estos órdenes de mi vida que voy construyendo en el curso de mi vida, es lo que llamo la reserva humana que tenemos que ir generando para nuestro envejecimiento. Entonces, ¿cómo religamos una red flexible? Desatando nudos, esos mandatos que tenemos incorporados, abriendo la trama, entretejiéndonos. Seguir construyendo mi identidad entre los deseos y los límites a través de los cambios en el curso de la vida. Eso es lo que nos va a permitir la transformación, los replanteos, la renovación y, en última instancia, la resiliencia. Ahora, ¿qué pasa con esto, con estas situaciones que vemos acá? Generalmente cuando vemos este tipo de imágenes nos ponemos contentos, digamos, ¿no? Alentamos a las personas a que ejerzan el control de sus vidas, ¿no? Con esta autonomía que tan bien manifiesta esta señora. Pero fíjense dónde está parada, ¿no? Está parada arriba de un carrito con ruedas. Es decir, se está poniendo en riesgo. No está logrando ese equilibrio entre tener en cuenta las limitaciones y llevar adelante sus deseos. Entonces, a eso le tenemos que prestar atención. Tenemos que trabajar en pos de esto, del logro de estos equilibrios. Porque el tema de las caídas frecuentes, también está incorporado en el manual, ¿no? Y respecto a eso, y ya para ir terminando, la propensión a las caídas en la vejez, yo uso esta tarjeta, ¿no? Que se regala en los cumpleaños para embromar a la persona que cumple 50, 60 años. Acá se lo ve a Bart Simpson en la cúspide de una montaña rusa a punto de caer violentamente, con ese horror de cumplir otro cumpleaños, ¿no es cierto? Porque vive la vejez como una caída, ¿no? Este es el título de uno de mis libros que pueden bajar gratuitamente en la página que ahora les voy a dar. La vejez es una caída para muchas personas. Entonces, es importante la manera en que la persona, cómo estamos posicionados frente a los cambios y límites que nos pone en evidencia el curso de la vida.
porque las caídas son un ejemplo también de pérdidas de equilibrios diversos, no solamente porque perdemos el equilibrio físico que nos caemos, también podemos estar perdiendo algunos de esos equilibrios de los que hablaba antes, ¿no? Se trata de lograr un cuerpo flexible en un ser humano flexible, porque un cuerpo que se rompe, que se quiebra, que se deja caer, representa a un ser humano quebrado, fracturado, caído. Entonces, si la persona se mantiene estimulada, activa, en movimiento fluido y permeable, lo que equivale a decir flexible, abierto y fluctuante, esta renovación del sentido de su vida y de sus redes de apoyo tendrá un efecto enriquecedor en las redes internas biológicas, emocionales y cognitivas. Y acá entonces es donde todo esto confluye en esta propuesta, este aporte teórico que es la teoría de la identidad flexible como factor protector en el curso de la vida, con este libro que se armó con la participación de todo el equipo docente de distintas disciplinas, porque el abordaje siempre tiene que ser interdisciplinario, donde promueven cómo desde cada disciplina favorecer esta identidad flexible y estos factores protectores, y este libro lo pueden bajar totalmente, gratuitamente en la página del instituto, ¿no es cierto? Donde pueden encontrar también varias de los libros y publicaciones. Este es entonces las dimensiones de los factores psíquicos que van a encontrar en el manual, que son las 10 dimensiones del inventario FAPREN, que no solamente para trabajar en talleres estos factores, sino además hay herramientas para poder detectar estos factores en su versión extensa y abreviada, que también lo pueden bajar el manual en forma libre en la página. Y entonces estas herramientas, tanto para la intervención y la investigación cualitativa, como el cuestionario Mi Envejecer, en sus dos versiones, para menores y mayores de 60 años, como el inventario FAPREN, también en su versión extensa y abreviada, son las que van a permitir detectar en las personas no solamente los factores de riesgo que puedan tener en estas 10 dimensiones, sino además los factores protectores, es decir, de qué nos podemos agarrar como fortaleza de las personas para ayudarles a promover aquello en lo que están más en riesgo, ¿no es cierto? Poder detectarlo en forma más puntual. Finalmente, entonces, una alusión a la pandemia de la cual hablaban. Lo que quiero marcar sintéticamente es que la pandemia tiene mucho que ver con lo que nos plantea el envejecimiento. Digamos, coinciden en que ambos son una propuesta de cambios y la evidencia de límites que nos plantea la vida. La pandemia implicó cambios y límites para todas las personas a cualquier edad, y el envejecimiento implica eso fundamentalmente para las personas cuando vamos envejeciendo. Y el desafío a reinventarnos tanto la pandemia como el envejecimiento. En varias investigaciones que se hicieron en varias regiones y también en nuestro país y que hicimos en 8 países latinoamericanos reafirman lo que nos enseñaron los mayores. En su mayoría han denotado una actitud reflexiva y el replanteo de valores acerca de la vida, la posibilidad de espera, la importancia del autocuidado como factores protectores personales que fueron adquiriendo en el curso de su envejecimiento. La mayoría ha demostrado esto. Factores personales protectores que les permitieron superar adversidades previas que habían tenido en su proceso de envejecimiento, fruto de la flexibilidad frente a los cambios y desafíos que implicó en cada uno el propio envejecimiento. Porque el curso de la vida, al contrario de lo que se cree, a la mayoría nos va flexibilizando por esta experiencia que vamos adquiriendo a lo largo de estos desafíos que nos viene planteando la vida. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, espero que les sirva. Voy a dejar de compartir. Bueno, excelente, Graciela. Muchas gracias por esta presentación. La verdad que es indispensable que la formación de quienes están gestionando, de decisores, tengan en cuenta este abordaje digamos, los aspectos que hacen a la persona durante el envejecimiento y previo al mismo,
pero también en la formación y la capacitación de los equipos, de los CAPS, que en definitiva van a ser los que entren en contacto con las personas mayores para hacer un abordaje integral, como vos bien dijiste, se promueve desde la OMS. Pero es imposible garantizar o asegurar ese abordaje integral si no trabajamos con estos aspectos subjetivos, que son muy poco vistos. Realmente, yo debo decirlo, a mí, digamos, estos conocimientos que hoy imparte sintéticamente Graciela, me abrieron la cabeza, yo soy médica, y nunca abordé, por ejemplo, para mí fue absolutamente un descubrimiento, el tema de las caídas, ¿no? Desde este abordaje es muy interesante para ustedes que están al frente de la trinchera, para quienes nos están escuchando, analizar estas causas que vienen justamente de un envejecimiento adecuado o no respecto a esta fase del ciclo de vida. Así que hay mucho para seguir aprendiendo, pero también para seguir comunicando a los equipos de salud. Así que, Graciela, infinitas gracias por tu intervención. Vos dejaste ahí algunas líneas de tu página, de Inicien, que nosotros también estamos a disposición para retransmitirlas, o si alguna provincia en algún momento necesita contar con tu presencia o algo, vamos a estar comunicadas, porque estoy segura que después de esta presentación van a aparecer muchas personas interesadas en reforzar este conocimiento de lo subjetivo en la persona mayor, en el autocuidado, en valorizar el tema de la autoestima, el autoconcepto, cuando hablamos de viejismo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron hoy, a quienes... Gracias a vos, Adriana. Gracias, gracias Graciela, gracias compañeros y compañeras de las provincias, con quien trabajamos articuladamente y fuerte, gracias al equipo de la DIPAM, gracias a las autoridades del Ministerio que nos acompañaron, y por supuesto a todos y a todas los que están compartiendo esto desde el YouTube, que va a quedar grabado, así que después cuando quieran consultarlo van a poder hacerlo. Hemos dejado en el chat el enlace para que todos puedan contar con este manual de autocuidado y después, bueno, abiertos a compartir cualquier material que nosotros tengamos realizado desde nuestra dirección y les pueda servir. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias a vos, Adriana, y a Graciela. Excelente la exposición. Gracias.